A cruz do Calvário La cruz del Calvario ha sido el centro de la esperanza de la humanidad. tem sido Ha sido motivo de elevación de naciones, mas também a queda mas de también muitos. la caída de O muchos. sacrifício de Jesus El sacrificio de ao longo dos Jesús séculos a lo largo tem de los movido siglos ha movido muitos muchos corazones. Quantos de nós temos ¿Cuántos valorizado de o nosotros hemos sacrifício feito valorizado el em nosso sacrificio favor? hecho en nuestro Eu favor? gostaria Me que gustaría você me invitar acompanhasse a usted para a vermos um acompañarme pouquinho nas para ver un poquito Escrituras en las a Escrituras importância do la sacrifício de importancia del Jesus sacrificio de ao Jesús nosso favor. en nuestro favor. Em Apocalipse capítulo En 5, Apocalipsis capítulo 5, verso 4 diz: verso 4 dice: E eu, João, Y yo, chorava Juan, muito, lloraba porque mucho, ninguém fora achado porque no se digno había hallado de abrir o ninguno livro, digno de nem de abrir el ler libro, e ni nem de de olhar para leerlo, ele. ni de E mirarlo. disse-me Y me dos dijo uno anciões: de los ancianos: Não chores, No llores. eis aqui o He leão da tribo aquí de el Judá, león de la a tribu de raiz de Judá, Davi, la que raíz de David, venceu para que abrir ha o livro vencido para e abrir el desatar libro y os seus 7 desatar selos. sus 7 sellos. E eu, João, Y yo, olhei, Juan, e eis miré, que estava no meio y do es que trono había e dos 4 en medio animais del trono, viventes y en medio de los 4 e animales entre os viventes, anciões y um entre los cordeiro, ancianos, como havendo un sido cordero morto, como e tinha inmolado, 7 que tenía chifres 7 e 7 cuernos y olhos, 7 que são ojos, os 7 Espíritos los de cuales Deus son los 7 espíritus de enviados Dios a toda a terra. enviados a O toda la interessante é tierra. que foi Lo chamado a interesante atenção de es que fue João llamada la para que atención ele de olhasse Juan para um para que él leão. mirase a un E león. quando Y ele cuando repousa os seus olhos él na direção mira en daquele leão, dirección na del león, verdade ele vê um en cordeiro, realidad él ve un como cordero, havendo como vencido. Então, habiendo meus irmãos, vencido. esse texto nos Entonces, diz mis que hermanos, este Jesus texto venceu nos dice no seu que atributo mais Jesús frágil, venció no en su atributo de atributo más cordeiro, frágil, en e su não no atributo atributo de de leão. cordero y no en el Quando nós olhamos para a atributo de história da león. redenção, Cuando nosotros dos miramos a la séculos historia de la infindáveis, redención de nós los vamos siglos ver que infindables, da divindade vamos a ver que de la Jesus foi divinidad sempre Jesús aquele quem siempre sacrificou. fue el que sacrificó. Ele sempre esteve Él disposto siempre e estuvo sempre dispuesto sacrificou y siempre por suas sacrificó criaturas. por sus Quando criaturas. voltamos ao passado, Cuando volvemos al no pasado, período em que o conflito ainda en el não periodo tinha en que el sido conflicto transferido todavía para a no terra, había sido transferido para la tierra, Jesus vivia Jesús junto vivía com o Pai. juntamente João con su 1,18 Padre. diz que ele vivia Juan no seno 1:18 do dice Pai que él vivía en el e seno em de su algum Padre. momento da Y en história, algún momento de por la amor historia, à por criatura, amor a la por amor aos criatura, anjos, por amor a los uma vez que ángeles, Jesus e toda a una vez divindade que Jesús y toda la habitavam em luz divinidad inacessível, habitaban en luz Jesus inaccesible, decidiu Jesús sacrificar decidió a sua sacrificar a su inacessibilidade e inaccesibilidad tornar-se anjo, y volverse tornando-se o ángel, arcanjo Miguel. volviéndose el arcángel E Miguel. quando os anjos souberam Y cuando disso, los ángeles supieron História da de esto, Redenção, capítulo en la 1, historia de la redención, descreve capítulo 1 esse momento. describe este Quando os anjos momento. souberam que Cuando los Jesus ángeles supieron que deixou a Jesús luz dejó la inacessível luz para se tornar inaccesible um para volverse anjo, un ángel, para estar perto para estar deles, cerca de ellos, lançaram suas ellos coroas echaron sus aos pés do coronas a Salvador. los pies del Vamos ver Salvador. esse conceito aqui nas Vamos a ver ese Escrituras. concepto en las Vamos aqui a 1 Escrituras. Timóteo, Vamos a capítulo 1 1, Timoteo, capítulo verso 1, 17, diz assim: verso 17 dice Ora, así. ao Rei dos séculos, Por lo tanto, al imortal Rey de los e siglos, invisível, inmortal, ao único invisible, e al sábio único y sabio Deus, Dios, sea glória honor para y todos gloria sempre. por todos los Amém. siglos. Então, Amén. esse texto nos diz Bueno, este que texto nos Deus é dice que imortal Dios es e inmortal invisível. e Agora a pergunta invisible. é: invisível Ahora la por pregunta quê? es, ¿invisible Quando nós por qué? avançamos um pouquinho mais Cuando no nosotros capítulo 6 avanzamos un de poquito 1 más al Timóteo, capítulo 6 del no 1 verso 16 Timoteo, diz: el verso 16 dice, aquele que tem, só al ele, único que a tiene imortalidade. Ou inmortalidad, seja, está em conexão com 1 o sea, Timóteo está en capítulo conexión con el 1, 1 verso Timoteo capítulo 17. 1, verso E 17, habita em luz y que habita en luz inacessível. Então, por que inaccesible. Deus Entonces, é um ¿por qué Deus Dios es un Dios invisível? Ele invisible? é invisível porque ele Él es habita em luz invisible porque Él habita inacessível. en luz E o que seria algo inaccesible. inacessível? ¿Y qué es A algo própria palavra já inaccesible? deixa La saber propia isso. palabra ya É lo algo deja que não claro. podemos ter Es algo acesso. que no podemos Então tener toda a acceso. divindade vivia Entonces toda la divinidad espécie de vivía en reclusão. esa Não existia especie de um contato reclusión. pessoal, No existía un não havia contacto existiam personal, paredes no
ni aun con los ángeles en el cielo. Y en algún momento en que nosotros no sabemos, Jesús decidió salir de su estado de inaccesibilidad y según Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Él se volvió en la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús abandonó la inaccesibilidad de luz inaccesible para volverse un ángel, para poder tener un contacto personal con sus criaturas. Grande fue la condescendencia de Jesús ya en el cielo. Y pasado algunos años, no sabemos cuántos, la transgresión iniciada en el cielo fue transferida para la tierra. Cuando nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios, la lucha iniciada en torno de la ley de Dios en el cielo tuvo continuidad en la tierra. Y Jesús ahora sorprende a toda la hueste angelical cuando decide dejar las mansiones celestiales para volverse hombre, para habitar con la criatura que ahora había caído en transgresión. Jesús no solamente condescendería en volverse humano, mas también tomaría la naturaleza humana. No solamente condescendería tomándole la naturaleza humana, pero según Medicina y Salvación, página 181, Él tomaría la naturaleza humana pecaminosa, igual que la tuya, igual que la mía. Y durante todo el periodo en que Él estuvo en este mundo viviendo, la vida de Jesús fue una vida de renuncia, una vida de abnegación, post-abnegación, sacrificio tras sacrificio. Ahora pregunto, ¿la voluntad de Jesús siempre estuvo en armonía con la voluntad de Dios? La mayoría puede decir, claro, la voluntad de Jesús, cuando humano, siempre estuvo en armonía con la voluntad de Dios. Pero ahora yo te contesto que no. En muchos momentos, la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre estaban en conflicto, entraban en shock. En Juan 6:38 Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, mas vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Ahora, si la voluntad de Jesús estaba siempre en armonía con la voluntad de Dios, ¿por qué Él quería hacer la voluntad del Padre y no la de Él? Luego, la voluntad de Jesús no siempre estaba en armonía con la voluntad de Dios. O Mateo 26:39, cuando Jesús dice, Padre, pase de mí esta copa. Allí la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús estaban en conflicto. La voluntad de Dios era que Jesús sorbiese la copa. La voluntad de Jesús era no sorber la copa. La diferencia era que la suma de las decisiones de Cristo eran, con todo, sea hecha tu voluntad y no la mía voluntad. Y esta yo creo que no haya sido una de las mayores renuncias de Cristo, uno de los mayores ejemplos de abnegación. Para mí, me llama mucho la atención el hecho de que Jesús, haber elegido permanecer con la naturaleza humana y con la limitación de la misma. El deseo de toda la gente en la página 25 dice, Dios confirmó su concerto de paz enviándonos su Hijo unigénito para que se volviera miembro de la familia humana. Y Él, Jesús, escogió permanecer para siempre con la forma humana y con las limitaciones de la misma. Aún el deseado de toda la gente en página 669 dice, limitado por su naturaleza humana, Jesús no puede más estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por esto, Él envió a nosotros su Espíritu Santo. En Review and Herald, 4 de abril de 1894 dice, Jesús decidió permanecer con la limitada naturaleza humana. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la criatura, para ser igual que a nosotros, Jesús eligió permanecer con nuestra naturaleza, por amor a ti y por amor a mí.
Oh, insondable amor, ¿quién comprenderá? El apóstol Pablo entendió bien esto, por eso que él expresó en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él comprendió el amor de Cristo por él y dedicó su vida a retribuir este amor. Él dijo también en Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanos, si nosotros consiguiéramos entender un poquito más la profundidad, la amplitud, la anchura, la extensión en todos los sentidos del sacrificio de Cristo en nuestro favor, tantos problemas que hoy enfrentamos, iríamos a ignorarlo. Las pequeñas cuestiones doctrinarias que existen, debo no comer carne, debo no vivir en el campo, debo no usar una falda larga, debo no hacer esto, debo no hacer el otro. Estas cosas son importantes, mas la cruz es el centro de ellas. El libro Evangelismo dice, la cruz de Cristo es el centro de todas las doctrinas. Ella está en el centro y en torno alrededor están todos los demás asuntos. Cristo nos invita para aferrarnos a los pies de la cruz. No está discutiendo este o aquel punto. Discusión teológica solo hizo con que los fariseos y los saduceos se alejasen cada vez más del camino. Y hoy hemos visto esto acontecer. Amistades son deshechas, relacionamientos son rompidos por conflictos alrededor de puntos secundarios de doctrina. ¿Será que Jesús espera eso de nosotros? ¿O existe una verdad central que está siendo dejada a un lado? Su Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador, hizo un autosacrificio. Dejó la inaccesibilidad en el cielo para volverse un ángel. Después dejó de ser un ángel para volverse un hombre. Después dejó su atributo de omnipresencia para ser limitado, así como tú, como yo, por amor de nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho para retribuir ese tan insondable amor? Mi querido amigo, mi querida amiga, permita que el amor de Jesús inunde su corazón. Permita que Él le haga tan poderoso y tan poderosa, inabalable, inamovible como esas montañas de aquí detrás. Fue para hacerte fuerte y robusto de esta manera que Jesús vino a este mundo. Se sacrificó las mansiones celestiales, sacrificó su atributo de omnipresencia, permaneciendo limitado con la naturaleza humana. No permita que nada se quede entre tú y el Calvario. Entréguese a la cruz de Cristo y Él te va a elevar a las alturas. Si es de tu deseo mirar esa palestra completa, acese nuestra página comunidadiag.com.br. Vaya hasta la guía de audio y allí busque la palestra por título El Sacrificio de Jesús. Si puede, también visite nuestro canal y no deje de divulgar. Agradecemos a todos por el apoyo. Que Dios les bendiga. Apoye esta idea, entre en contacto con nosotros.